Gracias, Indira. Buenas tardes. En esto de negociar la paz no hay asuntos fáciles. De lo contrario, la historia colombiana no estaría plagada de esfuerzos pacificadores fallidos, el diálogo político con las FARC no hubiese tardado 4 años en La Habana, ni ahora se dieran tantos tropiezos en el afán de concretar la paz total del presidente Petro. Un gobierno de izquierda dialoga con una insurgencia que surgió con ideales comunistas y aún así las crisis van y vienen a la hora de acercar posiciones. Si así va la cosa con el ELN, imagínense ustedes con insurgentes que ya aprobaron subirse al tren de la paz y abandonaron el vagón en la última estación. O con gente sin el menor interés en la política que solo sabe vivir de matar o de negocios turbios. Por lo que el problema no es que se incomoden las partes, sino que se sepan resolver los desacuerdos. Y quizás un contundente ejemplo de lo complejo que significa proscribir la violencia de la política en Colombia sea este hombre que hace 2 días aterrizó en Bogotá, Salvatore Mancuso, al que se le vio con chalecos antibala, casco, escudo protector, un círculo policial enorme de al menos un centenar de efectivos, varios carros blindados y 2 helicópteros. Pero ¿quién es y por qué este andamiaje, este despliegue? El círculo vicioso de la guerra en Colombia ha incidido en que los criminales sean personalidades mundialmente conocidas. Mancuso es de esos capos que muy seguramente tenga en el futuro su propia serie de ficción. Nada ficticia, porque en estos casos la realidad supera cualquier acto de imaginación o de creación para un guión de televisión o de cine. Que no sea ya ahora mismo un personaje de Netflix a lo Pablo Escobar puede tener que ver con que todavía está vivo y tiene muchísimo que contar, más allá de lo que se sabe de su historial criminal, que ya es bastante. De los ex jefes paramilitares vivos, bien podría tener un récord en todos los delitos: asesinatos individuales o masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, tortura, secuestro, extorsión, lavado de activos, y hago uso de los puntos suspensivos para abreviar el cuento. En cada uno de estos apartes tiene documentados varios miles de casos, insisto, y estas son las causas abiertas con evidencia atribuible a su autoría, bien por ejecución directa o por cadena de mando, era jefe. Hay otro gran número por saber y a eso justamente ha regresado a Colombia. Este hombre estaba en Estados Unidos cumpliendo una condena por narcotráfico. Solamente a ese país entró 100.000 toneladas de droga y cumplió 15 años por ello. Pero en suelo colombiano dirigía un grupo paramilitar que, de acuerdo con los que han dedicado años a estudiar el conflicto armado, es la estructura ilegal que más violencia le ha infligido a los colombianos. Se dice que es el responsable de al menos el 47% de las víctimas letales y de los desaparecidos. Y ahora este señor de la guerra pasa a ser un gestor de paz. Es difícil de entender, pero esto es imprescindible que suceda. ¿Por qué les digo esto? Porque solo gente como él puede responder las preguntas que por décadas han quedado en el aire. ¿Quién mató a quién? ¿Dónde está este o aquel cuerpo? ¿Qué pasó con aquel secuestrado del que jamás se tuvo noticia? ¿Cuáles eran los modus operandi? Y lo más importante y peligroso a la vez, ¿de dónde salían las órdenes? Y ahí es donde Mancuso se vuelve la pieza indispensable en este tablero y el verdadero peligro para personajes de poder y de dinero que por años han vivido de la guerra en silencio. Es un hombre al que muchos quieren oír y otros muchos prefieren que calle, o si les es posible callarlo de un balazo. Mancuso ya ha venido contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y ha tenido varios episodios de confesiones ante la Jurisdicción Especial de Paz, ese tribunal especial que se encarga de hurgar en la verdad de la violencia, sus responsables y a cambio flexibilizar penas. Es duro, pero no hay de otra. Y en esas revelaciones se ha dicho alto y claro lo que tantas veces se ha denunciado sin pruebas, que el Estado colombiano, en determinados gobiernos, con determinados políticos al frente, ha hecho de la vista gorda en unos casos, pero ha ordenado a matar en otros y no precisamente a guerrilleros. Los mismos crímenes repudiables que tanto se le atribuyeron a rebeldes tildados de terroristas, los cometieron figuras de ley en apariencia, pero para políticos en la práctica que se servían del trabajo sucio de esos paramilitares. Habrá que ver si las confesiones de Salvatore Mancuso vienen, como ha prometido, acompañadas de pruebas, de evidencias. Entonces sí podría ser un gran problema para la persona que lo extraditó a Estados Unidos. Hablo de Álvaro Uribe, el presidente con el que alguna vez dijo identificarse ideológicamente, al que dijo que ayudó y hasta habría financiado sus mandatos, con el que él y sus autodefensas pactaron la desmovilización, pero luego terminó por sacarse de en medio a Mancuso, que ahora le guarda más de una carta. La paz
necesita saldar esas deudas y esas dudas. Así me despido, hasta un próximo encuentro.